Saludos desde San Cristóbal, Estado Táchira, desde la primera escuela de reciclaje del país. Mi nombre es Ronnie Chacón, soy ingeniero ambiental y estoy a cargo de la Dirección General de la Escuela de Reciclaje y director del equipo especializado de Andeplas Recicla, empresa promotora de este centro de investigación que hemos conformado para poder abordar una grave problemática, pero más que la problemática, verlo como una solución, ver las oportunidades, los aspectos para mejorar, para ir del desconocimiento al conocimiento y de la omisión al cumplimiento. Esto es lo que vamos a mostrar. De aquí que la escuela de reciclaje es más que un sistema integral de propiamente reciclaje. Si bien es cierto, estamos con los objetivos del desarrollo sostenible, que es la educación de calidad y una producción y consumo responsable, ya hay que ir un paso más adelante, la integración de todos los elementos. Es por ello que la escuela de reciclaje como modelo inclusivo, teniendo como pilares fundamentales la creatividad, innovación, investigación y desarrollo, busca el cambio cultural a través de un modelo inclusivo donde se integran las instituciones educativas, se desarrolla un centro de investigación y desarrollo para promover proyectos relacionados con el codiseño de productos, modelos sustentables, estudios del manejo integral de residuos y desechos sólidos y, por supuesto, la producción y consumo responsable como pasos iniciales hacia una transición a la economía circular. Aquí es muy importante esos espacios de sincronía con diferentes ONG, profesionales, comunidades, estudiantes, empresas, diferentes organismos, sector privado a través de comercio e industria, es decir, todas las partes involucradas que estamos en este contexto. Por supuesto, a través de un trabajo colaborativo de la mano de profesionales expertos para el diseño, creación y ejecución de las distintas soluciones integrales. Ya es muy importante, bajo un modelo productivo, con la generación de materias primas, tomando como base los residuos sólidos, con separación del origen, que es un punto muy fundamental. ¿Para qué? Para convertirnos, y que ya lo estamos demostrando, en el punto de encuentro para que instituciones educativas, para centros de investigaciones, diferentes organizaciones y todo el grupo empresarial, todo el grupo profesional que estamos acá desarrollando desde la empresa, integrando sectores académicos, sectores empresariales a nivel comunitario y a nivel organizacional, ir en la misma dirección hacia una transformación de las ciudades. Pero todo comienza desde la base. Por eso es muy importante tomar en consideración que los residuos sólidos son todos aquellos materiales sobrantes de las diferentes actividades humanas que por sus características, bien sea físicas, químicas o biológicas, pueden y deben ser usados en otras actividades o procesos. En otras palabras, es todo aquel material que generamos nosotros como seres humanos en nuestras diferentes actividades comerciales, recreativas, empresariales, industriales, hasta en el día a día en nuestros hogares y nuestros diferentes tipos de actividades, que aún cuando ya cumplieron su función, pueden ser aprovechables. Cuando hablamos de aprovechamiento, hablamos de reutilización, hablamos de reciclaje, hablamos también de transformación de estos elementos para que sea con fines energéticos, fines a nivel de materia prima para otros procesos, entre otros que la misma tecnología y las mismas circunstancias lo ameriten. En la contraparte, desechos sólidos. Y de igual manera, son todos aquellos materiales que generamos de nuestras distintas actividades, pero no se prevé otro uso de destino inmediato o posible. Es decir, debe ser eliminado o aislado de forma permanente. ¿Por qué hago esta acotación? Porque Venezuela, desde el año 2004, separa estos términos por la Ley sobre Residuos y Desechos Sólidos, que posteriormente fue derogada en el año 2010 por la Ley de Gestión Integral de la Basura, pero se mantiene este carácter técnico. Es por ello que en Venezuela es un error en cuanto a nivel conceptual y de terminología decir que los desechos sólidos se reciclan. En Venezuela los desechos sólidos no se reciclan, son los residuos sólidos. Es aquella fracción que es aprovechable. Por eso que aquí decimos que en Venezuela es un error decir desechos reciclables o separar mis desechos para reciclaje. No, los desechos son los que van para el aseo y deben ir para el servicio de recolección y posteriormente a un sitio de disposición final. Este es un error muy común, confundir residuos y desechos sólidos. En gran parte a nivel académico, a nivel de investigaciones, porque cuando vemos antecedentes o conocemos sistemas fuera del país, vemos que en unos países hablan de residuos sólidos y en otros hablan de desechos sólidos, algunos como basura a nivel general, pero en Venezuela, al momento de realizar cualquier plan, cualquier reunión, cualquier planificación en este tema,
tenemos que ajustarnos al marco legal de Venezuela. Por eso es que hablamos de residuos y desechos sólidos. Inclusive la misma ley habla de la gestión integral de residuos y desechos sólidos como un complemento, como de manera general. Pero aquí empezamos a hablar que existe la generación de residuos y desechos sólidos. Generamos ambos, pero solo existe la disposición final de los desechos sólidos, es decir, lo que no es aprovechable. Dentro de las mismas fases, en el marco legal, en la parte técnica, la normativa técnica venezolana, ya me indica que con los residuos sólidos pasa algo. Los residuos sólidos no se disponen, no van hacia un vertedero, no van a un relleno sanitario, ni siquiera deben ir para el servicio del aseo. Entonces ya empezamos a ver que hay un manejo diferenciado. Pero hablemos de números. ¿Por qué el tema de la separación? ¿Por qué el tema de reciclaje, el tema de economía circular? De acuerdo a estudios de caracterización realizados, estos son datos tomados de 4 estudios que se han realizado desde el año 2012 al 2019 aquí en la ciudad de San Cristóbal y en algunos sectores del estado Táchira, el 80% de los residuos y desechos sólidos de la basura, entre comillas, es generada por los hogares, es decir, el sector residencial, mientras que el 20% restante es generado por el sector industria, comercio y servicios. Por eso es que hacemos un énfasis de comenzar en casa, porque representa un 80% de ese sector residencial. Esto no quiere decir que la industria, comercio y servicios no tienen que hacer una separación, porque resulta que ese 20% restante, este 20% de estos sectores, en cuanto a volumen, representa hasta un 80-90%, porque en esto, en el de industria y comercio, aquí se aglomera la parte volumétrica, aquellos residuos especiales, tecnológicos, temas del sector constructivo, temas de residuos de aparatos eléctricos electrónicos y grandes volúmenes, aquellos grandes generadores. Por lo tanto, tanto a nivel residencial como el sector industria y comercio, en la parte de servicios en menor proporción, que hay una competencia por desarrollar, hay una serie de funciones, una respuesta generándose de que realmente hay un porcentaje de aprovechamiento. Ese mismo estudio determinó que el 100% que se está generando la composición del residuo y desechos sólidos, esto es parte de los resultados. Entre un 50-60% es la fracción orgánica, parte compostable, que digamos es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de la parte orgánica, pero también esto es materia prima a efectos de transformación para obtener, por ejemplo, gas a través de biodigestores, que es una tecnología que no es tan compleja, requiere un carácter técnico para transformar lo que antes vemos como hecho orgánico, entre comillas, y mantenerlo como un recurso. Ahí entonces tenemos la parte aprovechable directamente, lo que es plástico, vidrio, papel, cartón, porcentaje de telemetales, llamados reciclables también, el porcentaje de generación entre un 20 al 30%. Y realmente lo que son desechos sólidos, aquello que no es aprovechable bajo ningún proceso tecnológico ni bajo un sistema, actualmente es entre un 15 al 25%. ¿Por qué es muy importante tener estos valores? Porque esto permite desarrollar una planificación y ver cuál es el alcance que se pueden tener al momento de realizar cualquier plan estratégico, al momento de desarrollar un plan educativo, un plan de recolección diferenciado donde vaya el aseo y también de manera paralela un servicio de recolección para atacar este 20-30% que es reciclable y diferentes proyectos para la parte orgánica. O sea, aquí empezamos a incluir esa variable técnica, datos, números, estadísticas a un proceso que para muchos pueden pensar, bueno, pero son desechos, yo lo veo todo igual. No, porque ya hay un porcentaje que es aprovechable, que es materia prima, que es mantener el flujo constante de recursos dentro de un ecosistema. De estos residuos reciclables, entre papel y cartón, se estima que está entre un 8 al 10%. Vidrio, principalmente botellas, envases y frascos, en el mismo 8 al 10%. Y plásticos, principalmente botellas, envases, bolsas, empaques, entre un 10 al 12%. Entonces, todos estos materiales, aunque en general son 25 al 30%, en cuanto a volumen, representa hasta un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo separo estos materiales, la bolsa de aseo se me va a reducir prácticamente más de la mitad. O sea, hay menos volumen, hay menos cantidad, menos desecho, porque estos materiales, aunque nacen como residuos,
nacen como una fracción aprovechable, si no es separado desde las primeras fases del manejo, que es la generación, se empiezan a convertir en un desecho sólido. Estas propiedades se van perdiendo, se contaminan. Entonces, ya para poder recuperar o restituir sus condiciones iniciales, requiere un lavado, requiere más recursos, mayor logística, mayor personal, por lo tanto, aumenta el costo de aprovechamiento de estos materiales. Y se aumenta el costo de aprovechamiento, por supuesto, la materia prima aumenta y deja de ser un punto de rentabilidad y ser competitivo en comparación con materias primas vírgenes, que vienen de la industria petroquímica, que vienen de industria, que son la extracción de recursos naturales directamente de los ecosistemas y que tienen una alta huella ambiental. A nivel económico puede ser algo menor, pero tiene una alta huella ambiental, ya tiene un impacto, ya tiene ese sello de impacto negativo marcado a estos materiales. Mientras que al hacer este aprovechamiento de los residuos sólidos desde el origen, empezamos a disminuir la huella ambiental de estos procesos y la misma generación de nuevos productos. Por eso es la importancia de empezar a manejar números. Del 100%, no todos son desechos, no todo es reciclable, pero ya hay un 30% que es bastante significativo. En el caso de plástico, del 10 al 12%, y estos en volumen, conjunto con vidrio, papel y cartón, ya prácticamente son 2/3 del volumen de nuestra bolsa de aseo. Y si hay menos cantidad en las calles, va a ser mucho más rápido el servicio de recolección, disminuye el impacto paisajístico y visual, por lo tanto, tengo una ciudad más ordenada e inclusive más limpia. Entonces, aquí empezamos a ver la importancia de una separación dentro de un sistema integral, no solamente por un factor educativo, un factor ambiental, sino también un factor de salud, un impacto, parte estratégica, un impacto hacia los servicios públicos en el caso de recolección y de exposición final. Y algunos pueden decir, bueno, pero yo no soy generador. Eso es en otros países, eso es en las grandes potencias, aquí en Venezuela eso no es así, ni en mi hogar. Para aquellos que creen que no son generadores, hagamos un ejercicio muy sencillo. No boten nada de lo que generan en un mes. O al menos tengan una hoja, colóquenla en la nevera o en la cocina, donde prácticamente un punto de encuentro en nuestros hogares, y anoten allí todo lo que ustedes van generando. Me tomo un refresco, chévere, una botella de refresco 2 litros. Pum. Las comidas, chévere, una bolsita pequeña, contentiva de conchas, de alimentos y resto. Ok, y van anotando. Y miren al final del mes y lean cada uno de esos elementos. Y pueden incluso hacer el ejercicio de separar qué de eso que ustedes están generando o generaron en este mes es un residuo sólido, que fue papel, que fue cartón, que fue vidrio, que fue plástico, y que fue realmente un desecho. La parte sanitaria, otros elementos que son el tema biológico, tema peligroso, entre comillas. Pero ahí entonces ustedes empiezan a evaluar, ¿será que soy generador o no? Y si hacemos un ejercicio de no botar nada y mantenerlo durante un mes, creo que no vamos a ver así, o inclusive un poco más o un poco menos. Donde prácticamente todo aquello que generamos lo mantenemos y empezamos a ver las cantidades que estamos generando. No lo vemos actualmente porque muchas personas sacan el aseo día a día o algunos, tenemos algunos casos aquí en la ciudad que hemos evaluado, hemos identificado que inclusive en los mismos puntos sacan el aseo hasta 2 veces prácticamente. Cocinan al mediodía y sacan una bolsita. En la noche sacan otra bolsita y así va sucesivamente. Esos son factores que influyen de manera negativa hacia el servicio de recolección, hacia el sistema integral y por supuesto tema ciudad. Entonces, para aquellos que no son generadores, hagan este ejercicio. Eso es muy importante. Y hablamos del sistema. ¿Por qué hablamos de economía circular? ¿Y por qué no lo actual? Bueno, esto es un ejemplo bastante sencillo, una representación del sistema actual. Compramos, usamos, botamos al aseo. No existe una separación significante desde el origen. Cuando hablamos del origen es desde el sector residencial, nuestros hogares, desde el sector empresarial, nuestras oficinas, puestos de trabajo, tema educativo, diferentes instancias donde se genera este residuo sólido. Lo aprovechable se convierte en desecho porque si no lo estoy separando, lo estoy combinando con desechos sólidos, empieza la contaminación interna y prácticamente es un desecho. Entra un servicio de recolección en diferentes puntos y en el mejor de los casos tiene una cobertura entre un 90 y 95%, es prácticamente un promedio estadístico de acuerdo a estudios, de acuerdo a bibliografías consultadas,
¿Y qué hace el servicio de recolección? En el mejor de los peores casos, va hacia un vertedero. Entonces son miles y miles de toneladas mensuales que van hacia un espacio donde puede existir maquinaria para su operación o, en el peor de los casos, no va hacia un vertedero, va hacia cualquier terreno, termina en cuerpos de agua, terminan en bosques, diferentes ecosistemas naturales, realizando una afectación directa y toda una serie de impactos negativos. De que entonces que los desechos sólidos se depositan en un espacio abierto sin los controles adecuados. Inmediatamente generan graves problemas de contaminación, propensos a incendios, porque este material es bastante volátil. Tenemos una generación de metano por la fracción orgánica, es prácticamente un combustible, es una bomba de tiempo, todos los diferentes vertederos. Hay lixiviados que empieza a corroer, empieza la contaminación, no solamente del factor suelo, sino también del factor agua. Y problemas de salud para todos los habitantes cercanos. Aquí tenemos una connotación que en el vertedero del Palmar, que es uno más grande de aquí al estado Táchira, atraviesa 6 comunidades para llegar al sitio. Y en cada una de ellas, por los mismos camiones, el bote lixiviado, empieza la afectación directa a los malos olores. Cuando existe un incendio en el vertedero, prácticamente toda esta comunidad se ve afectada por un tema de salud. Indudablemente, si hay un cierre en el vertedero, en este sistema lineal, como pueden ver, compramos, usamos, botamos, recolección y al vertedero. Cuando existe un problema en el vertedero, se frena el flujo, pero no quiere decir que dejamos de generar. Seguimos generando, seguimos comprando, seguimos usando y seguimos votando. Porque desde el ciudadano la concepción inicial es, mi responsabilidad es, yo saco la bolsa y listo, me desentiendo y de ahí en adelante son las autoridades, son diferentes planos, son las industrias o son las empresas los que tienen que entonces responder. Es realmente una corresponsabilidad en este sistema. Por eso empieza un tema de transformación, porque no todo debe ir a este sistema, no todo debe ir hacia los sitios de disposición final, que hablamos que el total de generación de un 20%, que es plástico, en rangos más amplios, en volumen puede ser hasta el 80%. Entonces, como ya dije anteriormente, si empezamos a hacer una separación de solamente este elemento, empieza la reducción en cuanto a volumen, en cuanto a espacio a ocupar, tanto en las calles, tanto enfrente a mi casa, en la isla o en el punto donde comúnmente se coloca esa bolsa de aseo, y de ahí en adelante es mucho más operativo este sistema, que aunque ha funcionado durante muchos años, es parte también del problema porque no da pie. Y la solución no es tener más maquinaria en los vertederos, no es tener nuevos vertederos, ni tener mucho más camiones de recolección, porque empezamos a ver, la parte de recolección y disposición final son medidas de control para poder mitigar y controlar de cierta manera todos los desechos que estamos generando. Pero ahora uno empieza a ver, ¿por qué no entonces atacamos el origen, que es la generación? Si estamos hablando de que hasta un 30% es reciclable, ¿por qué lo usamos y lo botamos? ¿Por qué no entonces empezar la separación y que se integre dentro de una economía circular? Porque esos son recursos que las mismas ciudades estamos generando, que son recursos que se transforman materia prima para nuevos procesos. Entonces, aquí empezamos a ver cómo otros sistemas, otros países ya desde hace años tienen una base fundamental en un tema educativo. Porque para transformar el sistema actual lo han realizado a través de una base científica, una base de investigación y que con educación permanente a todas las partes involucradas. ¿Para qué? No ver esta imagen, que esto no solamente pasa aquí en San Cristóbal, esto es Táchira. Creo que en cada una de las ciudades de Venezuela y de muchos países de Latinoamérica y del mundo sucede. Todo mezclado es la basura. Y aquí podemos ver directamente, tenemos plástico, tenemos papel, tenemos cartón, tenemos vidrio. Si empezamos a separar en este mismo montón, en este mismo punto, extraemos todo lo que es aprovechable, se puede reducir hasta un tercio todo este material, hasta 2/3 en el caso volumétrico. Entonces no es lo mismo que se vea paisajísticamente el impacto visual esto a que se vea solamente un tercio. Ya por allí es ganancia en el factor psicológico, en el factor social, en el factor ambiental y de salud, porque no es la misma contaminación que produce este punto a las grandes cantidades. Y todo va de la mano de una oleada de conciencia antes de que sea tarde. Ya no tenemos callo pelón, pero podemos tener un callo plástico,
No está el tema de contaminación por desechos sólidos, no solamente es en los grandes países, acá ya lo estamos viviendo. Basta en algunos sectores con salir y ver las calles para ver cómo se encuentran. Ya estamos creando un microclima negativo en muchas ciudades de Venezuela, donde anteriormente no se veían tantos zamuros dentro del casco urbano. O sea, literalmente en terrenos aledaños a los cascos urbanos, a las ciudades, y ahora actualmente en una zona comercial, una zona residencial, estamos viendo zamuros, palomas negras les llamamos acá. Y eso es un factor, un indicador de que algo no está funcionando bien. Repito, no es tener más camiones, porque es tener más camiones, entonces va a aumentar es el costo del impuesto, los costos operativos del mantenimiento de la flota de los camiones, mayor personal y mayor entonces es la exigencia en cuanto a recursos, planificación y demás. Y ahí viene la pregunta, ¿realmente se justifica que tengamos que hacer una recolección del 100% cuando un 30% es reciclable, cuando un 50% puede ser aprovechable de cierta manera la parte orgánica? Entonces ahí empezamos a ver, ¿por qué no entonces quitarle carga al sistema actual para ir a una transición hacia un sistema circular? Porque la clave es ver a las ciudades y poblados como un ecosistema urbano, donde hablar de reciclaje no es suficiente. Me puede decir, oye, pero si es la escuela de reciclaje, me están diciendo que hablar de reciclaje no es suficiente. Pues así mismo, ¿por qué? Porque son grandes cantidades materiales y es transformar todo el sistema, porque a pesar de que existe un reciclaje de los materiales, se sigue produciendo diferentes elementos, diferentes productos con materias primas vírgenes que vienen directamente a la estación de recursos naturales. Entonces, prácticamente, si hay gran cantidad de materia prima virgen, no hay garantía de que todo se transforme en un producto reciclable y que efectivamente sea reciclado. O sea, aquí empezamos a ver ciertos elementos que esto fue analizado ya hace 5, 8 años con diferentes procesos, donde determinaron, ya va, hay grandes cantidades de materiales y no se da abasto el sistema. Hay que transformar, porque el impacto ambiental no solamente es la disposición de los materiales, el impacto ambiental viene desde el uso de las materias primas, donde ahí se empiezan a hacer el análisis del ciclo de vida de cada producto, empieza a verse desde un proceso, entrada, proceso y salida, dónde es la materia prima, de dónde viene. ¿Será que es generada por las mismas ciudades o viene desde la naturaleza, la estación de recursos naturales? Entonces, aquí empezamos a hacer esa evaluación. De ahí entonces tenemos dos frentes de trabajo. Residuos sólidos, separación para su reciclaje y la fracción de desechos sólidos, empaquetar el aseo, empaquetar de manera adecuada los desechos. ¿Por qué? Porque hemos visto, como están los números, 30% se puede separar, pero hay un porcentaje que también sale para las calles y debe hacerse de manera adecuada, porque también son factores que afectan el servicio. De esta manera, desde la escuela de reciclaje, de acuerdo a los estudios, empezamos a ver, ok, no solamente es el tema de separación, porque hay un gran porcentaje que también estamos desechando hacia las calles. Hicimos diferentes estudios en diferentes puntos aquí de la ciudad de San Cristóbal y por eso realizamos esta guía, la guía práctica de empaquetar tus desechos, la basura, porque es botar de manera adecuada los desechos. Aunque es un segundo frente de trabajo, aporta también a disminuir el impacto ambiental. Primero, principalmente porque tenemos una muy mala costumbre de sacar los desechos sólidos, nuestro aseo, en una bolsa de supermercado. Esta bolsa de supermercado o de asa no es la adecuada. ¿Por qué? No está hecha para retener el exhibiado, se rompe fácilmente. Sus capacidades no aguantan su uso, que no es una mala reutilización de una bolsa de supermercado. ¿Y qué hacemos con este tipo de bolsas? Las denominadas desechables, entre comillas, o de un solo uso, que realmente no lo son. Son bolsas que son reciclables directamente. Es una materia prima, es un recurso, y uno dice, ¿por qué debe desecharse algo que ya tiene un gasto de energía, un gasto de recursos naturales, de materia prima, porque hay un compendio, lo vemos como desechable? No, aquí está eso. Y prácticamente la mejor manera de sacar los desechos sólidos es una bolsa de plástico que sea fabricada con materia prima postindustrial. Analizando los ciclos de vida del producto, la huella ambiental de cada uno de los diferentes tipos de bolsas y de diferentes materiales,
la que tiene menor impacto ambiental es una bolsa de plástico fabricada con materia prima postindustrial o de reciclaje que sea plástico separado desde el origen. Aquí empezamos. Y la manera adecuada, una bolsa de 150 litros, 200 litros, que tenga un 60% de su capacidad, no hay que llenar toda la bolsa, porque esto no va a garantizar hacerle un nudo o hasta un doble nudo para garantizar que quede hermético el contenido de los desechos. Así como enviamos, cuando hacemos un envío de encomienda, que envuelven bien, empaquetan el producto para que no se dañe, no se escape, así mismo debemos tratar los desechos. ¿Para qué? No se esparza, no caiga estos desperdicios en la acera, en los terrenos, no se rompa fácilmente, no haga una emisión de olor, sino que se mantenga dentro de la bolsa. Por eso una bolsa de aseo tiene el calibre necesario y pertinente para poder soportar todo este tipo de materiales altamente contaminantes. Y por supuesto, el frente principal, reciclar lo que sea reciclable. Es disminuir el problema de la basura, entre comillas. Por para ello tiene que existir una separación del origen, un contenedor para su depósito, empresas recicladoras y la fabricación de nuevos productos. Y todo esto bajo un sistema integral teniendo como inicio la educación. Educación para identificar lo que sea reciclable, educación para enseñar a las personas cómo debe clasificar y depositar en los sitios, educación para integrar la empresa recicladora bajo un sistema que permite la recolección en estos contenedores y por supuesto educación para consumir esos nuevos productos que sean fabricados con materia prima reciclada, con materia prima postindustrial. En este sentido, nosotros ya iniciamos desde febrero del año pasado, cuando inició la Escuela de Reciclaje Operaciones, al mes pues tuvimos el tema pandemia y eso nos permitió ver un aspecto por mejorar en levantar una serie de información de distinta investigación. Iniciamos con el primer contenedor de una red para la ciudad. Esto se encuentra en la parte externa de nuestra fachada, en la avenida. Es de acceso libre, por lo que cualquier día de la semana y a cualquier hora las personas pueden venir, depositan sus plásticos y listo. Ya ampliamos para papel y cartón y estamos en el próximo mes para el tema del vidrio, donde el tema del plástico acopiamos una parte, lo que es alta densidad, el número 2, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, ya lo estamos procesando, generando materia prima, inclusive esa bolsa azul que acaban de ustedes de ver, es fabricada con 100% materia prima reciclada. Nosotros mismos separamos desde el origen, a través de un sistema que tenemos de bodegones, de supermercados, distintas personas que ya están separando, depositan, procesamos, generamos un nuevo producto con una menor huella ambiental que representa tecnología, representa innovación, representa educación. Y esa pequeña bolsa, que es fabricada con 100% de materia prima, cumple hasta estándares del Real Decreto de España, donde indica que las bolsas tienen que tener al menos un 70-75% de materia prima postindustrial. Ya nosotros lo cumplimos. Y la bolsa de ASA, estamos llegando hasta un 85%, incluyendo esa información de que esa bolsa ASA no es reciclable y tiene que llevarla a los puntos. Esta red ya la estamos ampliando en estos momentos. Tenemos 4 contenedores más en la ciudad de San Cristóbal y estamos en las próximas semanas instalando diferentes puntos para llegar a un total de alrededor de 20 contenedores en la ciudad, donde para separar plástico, papel, cartón, vidrio y porcentajes de metales. ¿Y qué hacemos con la parte orgánica? En el primer trimestre del próximo año vamos a iniciar la línea de investigación en el desarrollo, diseño de biodigestores. Pues vamos a realizar conjunto con la academia, con la UNED, Universidad Nacional Experimental del Táchira, los diferentes ensayos para determinar cuánto metano está generando la materia orgánica de acá, a nivel local, lo que nosotros generamos desde nuestras casas. No datos bibliográficos ni datos de otros países, sino levantar información local para realizar los diseños ajustados a las realidades y contextos de la localidad. ¿De ahí para qué? Todo un sistema circular. Recordemos aquel sistema lineal. Comprar, usar, botar, recolección y vertedero. Un sistema lineal. Si hay problema en el vertedero, listo. El sistema se me cae. Porque si esta acumulación seguimos generando, se paraliza el sistema de recolección. ¿Y qué pasa en las ciudades? Con problemas sanitarios, crisis sanitaria ambiental, cada esquina con desechos sólidos, en el terreno del vecino que me cae mal, coloco la bolsa y demás. Cuando empezamos a ver esa economía circular que establece una producción responsable, que es la transformación de los procesos productivos a nivel industrial, ¿para qué?
para que empiecen a fabricarse productos con materia prima postindustrial, materia prima reciclada. Ahí empezamos a ver entonces a generar una oferta, una demanda de materias primas que va a estar soportada con un consumo responsable, porque las personas van a identificar, que ya lo están haciendo, qué material es reciclable. Si yo compro un envase, si yo compro un refresco, yo ya sé que esa botella no va para el aseo porque no es un desecho sólido, es un residuo que debe ser separado por cada uno de nosotros y llevado al punto de separación del origen. Un punto verde, ecopunto, punto de reciclaje, diferentes denominaciones que existen. ¿Por qué? Porque a través de un sistema de recolección diferenciado en estos puntos, estos contenedores, o también ruta de recolección selectiva, hay un procesamiento en planta especializada que genera esta materia prima y entra un proceso de codiseño e investigación, que es la que hace esa transformación que hablé inicialmente en las industrias. Este sistema nosotros lo desarrollamos ya con Azul, que Azul viene de nuestra línea de investigación de productos generados a través de una economía circular que sean fabricados con materia prima postindustrial separados desde el origen. Transformamos el proceso de productivo de una empresa que tenía 20 años utilizando materia prima virgen. Ya hicimos los ajustes, la parte experimental, y ajustamos desde maquinaria hasta materias primas con plástico reciclado, procesado. Estamos en la campaña del uso y consumo responsable. La persona puede identificar que la bolsa azul es dentro de un proceso de desarrollo e investigación. Las campañas de difusión con separación de origen, con esta red de contenedores que les acabo de mencionar, que tuvimos el primero durante año y medio acá en nuestras instalaciones, y ya tenemos 4 en la avenida Carabona, avenida las principales acá de San Cristóbal, y vamos a ampliar hasta 20 para separar para este ciclo del plástico, entrar al proceso de transformación. Tenemos una peletizadora donde prácticamente al mes estamos procesando más de 300 toneladas de residuos plásticos que antes terminaban en la calle, por ende terminaban siendo una carga para el servicio de recolección y por lo tanto disposición final, entrando a un componente contaminante del ecosistema. Hay un ahorro de energía, de recursos, menos emisiones, comparando materia prima virgen versus materia prima postindustrial. Entonces ayudamos también a esta empresa, a Andesplas, y también al sector industrial nacional, porque también distribuimos materia prima para aquellas personas que lo requieran, inclusive asesorándolos para que ellos mismos a través de codiseño transformen también sus productos. Y eso, señores, es un esquema de economía circular. Y cerramos el ciclo también indicando que la única salida de este sistema debe ser la bolsa de aseo, como le indico, de plástico, fabricada con materia prima postindustrial, porque es la que tiene una huella ambiental, separada desde el origen de ese plástico. Y entonces, esa es la única salida allá. Y pueden decir, ajá, y ese plástico no se degrada, no va a durar 300, 400 años los vertederos. Perfecto. Y estimo yo que a lo mejor en 50, 100 años, los vertederos van a ser puntos de extracción de recursos también. ¿Por qué? ¿Qué vamos a encontrar allí? Lo orgánico ya sea descompuesto. Vamos a encontrar vidrio y plástico. Entonces, son materiales que nuevamente pueden ser aprovechados bajo otros procesos. No actualmente, sino yo estimo que 50, 100 años, eso van a ser también aportes de recursos. Porque todo este proceso está basado en la mejora continua. Es el fundamento de los sistemas de gestión. En este caso, por parte de nosotros, alineado al tema de la norma ISO 14001, que ya estamos realizando los diferentes esquemas para la certificación de todo el proceso. Y por supuesto, la vinculación con los ODS. El tema de reciclaje, el tema de economía circular, es salud y bienestar, es educación de calidad, es agua limpia y saneamiento, es trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, porque no solamente es la parte de la escuela como infraestructura y el tema de la planta, también son centros de acopio, también es camiones para recolección, es toda una planificación e innovación integrando diferentes partes involucradas. Por supuesto, producción y consumo responsable, porque es disminuir significativamente de que al 2030 la cantidad de desechos que se está generando. ¿Y eso cómo lo hacemos? Separación del origen, transformando a través de codiseños de diferentes productos para una producción responsable. Que por supuesto, si hay menos generación de emisiones, son acciones por el clima, y lo que hagamos en tierra firme va a repercutir en la vía submarina. Y por supuesto, alianzas para lograr los objetivos. Parte de esta información de nuestro principal portal, el tema de nuestra red social en Instagram, @escuela de reciclaje,
donde aquí mostramos, en este caso, el estudio que realizamos en los tiempos de recolección de desechos sólidos, los factores que afectan la eficiencia, las condiciones en que el personal de recolección, que son los héroes, verdaderamente héroes en este tema, y aquella mancha ambiental que queda es por el uso inadecuado de la bolsa de supermercado para sacar los desechos, las malas prácticas, el no cumplir los horarios del saque del aseo y diferentes elementos que aquí hemos mostrado. Prácticamente esto es parte de nuestras tesis que hemos desarrollado y que vamos mostrando paulatinamente y prácticamente un resumen del problema. Aquí también pueden conseguir en nuestra cuenta información de los términos, diferentes esquemas, diferentes propuestas y todo lo que hemos venido desarrollando. ¿Y todo para qué? Transformar la ciudad. Y esa transformación de las ciudades se realiza involucrando comunidades, organismos, la academia y la empresa privada, todos en conjunto con un sistema integral con base en la educación, que existe la comunicación, que es clave los medios de comunicación para difundir el mensaje, crear campañas, pero campañas permanentes, porque la temática de residuos y desechos sólidos de la generación es permanente. No es solamente en diciembre, o no solamente es Día Mundial de Reciclaje, un 17 de mayo, o Día Mundial del Ambiente, un 5 de junio, donde ahí sí, a veces se pone la atención en la temática ambiental. No, esto es permanente, porque entra un proceso logístico, proceso operativo, de producción responsable, por supuesto, un punto de investigación que junto con la educación es la base para la transformación de los entornos, redes para conectar todas las partes involucradas y por supuesto el tema de innovación. Así que esta es parte de la información del trabajo que hemos venido realizando en este año y medio desde la Escuela de Reciclaje. No solamente para el tema de la ciudad de San Cristóbal, que es nuestro centro operativo, también el tema formativo. Iniciamos 2 procesos de formación en agosto, próximamente en noviembre también tenemos formaciones de vía online, donde invitamos a todas las personas que quieran aprender cómo desarrollar todo este sistema, cómo ser partícipe y protagonista desde sus entornos, desde sus empresas, de sus organismos. Realmente agradecido por la oportunidad en este simposio de poder difundir este pedacito que estamos desarrollando, porque es bastante significativo y la idea es integrar. Vean a la Escuela de Reciclaje como un gran aliado, como un gran compañero para poder desarrollar, ya que todos estamos en la misma dirección y es momento. Nuestras ciudades, nuestro ambiente, nuestras comunidades, nuestras organizaciones están exigiendo y están pidiendo organización, están pidiendo integración y eso es lo que estamos promoviendo desde la Escuela de Reciclaje, ser el punto de encuentro para comunidades, organismos, academia y empresas privadas, poder cumplir con su responsabilidad ambiental, ir más allá, transformar nuestros espacios. Agradecidos a todos ustedes, estamos totalmente a la orden y nos pueden seguir en las cuentas en las redes sociales, @Escuela Reciclaje. Ahí en el enlace pueden descargar información de la escuela, la guía práctica de cómo empaquetar los desechos y el enlace directo con el equipo especializado. Muchas gracias a todos.